El oso grizzly estaba posicionado a aproximadamente 27,5 metros del borde del campamento, su aliento discernible en la gélida atmósfera de montaña. Thomas Garrett observaba desde detrás de un árbol, con su arma de fuego preparada. Sin embargo, la había bajado, comprendiendo que el arma sería insignificante. Entre él y el oso descansaba un círculo de dientes metálicos, parcialmente sumergidos en la nieve, una trampa tan vasta e intrincada que cada miembro del grupo de caza la había considerado. Un gasto inútil de esfuerzo y material. En 2 minutos, ese dispositivo validaría el juicio de Thomas o resultaría en su perdición colectiva. Antes de que continuemos, por favor, infórmanos de tu ubicación de visualización, y si narrativas como esta resuenan contigo, presiona el botón de suscribirse, ya que el próximo episodio es aún más increíble comparado con este. El momento crítico ocurrió el 14 de marzo de 1839, precisamente 4 minutos después del amanecer en un valle elevado de la cordillera Wind River. Thomas Garrett llevaba menos de un minuto consciente cuando el grito de David Morse llegó a sus oídos. El ruido perforó el frío matutino con una nitidez que permanecería con Thomas durante toda su existencia. Se levantó de su saco de dormir para ver a un oso grizzly posicionado sobre la tienda caída de David, a unos 6 metros del lugar donde dormía Thomas. El oso era enorme, probablemente pesaba alrededor de 320 kilogramos, su pelaje parecía casi negro en la tenue luz de la mañana. El grito de David cesó de repente. Los otros individuos del grupo de caza estaban agarrando apresuradamente sus armas de fuego, gritando e intentando determinar su posición en relación con un peligro que se había materializado inesperadamente. Samuel Fletcher, el cocinero de la expedición, había estado atendiendo la hoguera matutina. Intentó huir, pero el oso lo atrapó en 3 rápidos movimientos. Thomas levantó su rifle y disparó. El proyectil impactó en el hombro del oso. La criatura giró hacia él, soltó un rugido y atacó. Thomas soltó su arma de fuego y huyó, consciente de que no tenía tiempo suficiente para recargar. Desde detrás de él percibió 2 disparos adicionales de compañeros cazadores. El oso cambió su rumbo, ya sea herido o desorientado por la conmoción. Jacob Thorne, quien lideraba el grupo, disparó su arma 2 veces desde una corta distancia. Ambos proyectiles impactaron, pero el oso permaneció de pie. Luego, con la misma brusquedad con la que había aparecido, el grizzly se retiró al bosque de pinos, dejando un rastro de sangre y devastación a su paso. Todo el asalto había durado 4 minutos. 2 individuos habían perecido. David Morse había sido herido mortalmente casi instantáneamente. Samuel Fletcher falleció. Mientras los hombres intentaban detener su hemorragia, sus heridas eran demasiado graves para la supervivencia. 3 cazadores adicionales sufrieron heridas leves al trepar sobre piedras en su susto. El campamento yacía en ruinas. Los refugios estaban destrozados y las provisiones dispersas y aplastadas. Thomas ayudó a enterrar a David y Samuel en una pendiente que dominaba el campamento. Se utilizaron piedras para designar los lugares de entierro, ya que la tierra permanecía parcialmente congelada. Tras el entierro, Jacob declaró la terminación de la expedición. 3 de los 6 individuos restantes estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Recogerían lo que pudieran transportar y regresarían a Fort Bridger. Otros 2 optaron por dirigirse hacia el sur, en dirección al río Green. Thomas informó a Jacob de su intención de quedarse. Jacob intentó disuadirlo. Cazar solo en territorio de osos, después de los recientes acontecimientos, equivalía casi a la autodestrucción. Thomas reconoció la razón de Jacob, pero no pudo marcharse. Un aspecto particular del asalto se había fijado en sus pensamientos y se negaba a soltar su agarre. Llevaba 9 años dedicado a la caza. Había encontrado osos anteriormente, incluso había despachado a 2 grizzlies, pero nunca había presenciado a uno moverse entre individuos armados como si no representaran ningún peligro. Las armas de fuego habían herido al oso. Sin embargo, no había detenido su avance. Thomas dedicó esa tarde a inspeccionar el campamento, examinando el punto de entrada del oso y sus movimientos. Descubrió huellas de patas que provenían de un sendero de vida silvestre a unos 55 metros cuesta arriba. El oso se había acercado desde una dirección a favor del viento, lo que indicaba que había detectado intencionalmente el campamento. La mayoría de los cazadores consideraban la amenaza de los osos como un hecho inevitable. Uno tomaba medidas preventivas, permanecía vigilante y deseaba buena fortuna. Sin embargo, presenciar la muerte de David, observar la hemorragia fatal de Samuel y ver a individuos armados dispersarse ante una criatura solitaria, Thomas sintió un cambio en su perspectiva. Seguramente existía un método superior. Esa noche estableció un nuevo campamento y recuperó su diario encuadernado en cuero. Sobre una hoja inmaculada comenzó a anotar preguntas. ¿Cómo se disuade a un oso antes de que llegue al campamento? ¿Qué diseño requeriría una trampa para contener a un animal de tal inmensa fuerza? En ese momento carecía de las soluciones, pero estaba decidido a descubrirlas.
Thomas pasó las 3 semanas siguientes en soledad en medio de las montañas. Una parte significativa de ese periodo la dedicó a examinar dispositivos de trampeo. Habiendo atrapado castores y caza menor durante 9 años, comprendía su funcionamiento fundamental. Un mecanismo de resorte acumulaba energía. Un mecanismo de liberación descargaba esa energía al activarse. Las mandíbulas se cerrarían entonces alrededor del objeto que las había disparado. El concepto subyacente era sencillo y eficiente. Para criaturas que pesaban hasta aproximadamente 23 kilogramos, los tramperos empleaban versiones ampliadas del mismo diseño para osos, con resortes más sustanciales y componentes de sujeción más pesados, y cadenas más robustas. Thomas examinó cada trampa que poseía y cada una que descubrió en campamentos abandonados dentro del área. Las dificultades inherentes se hicieron rápidamente evidentes. Las trampas convencionales para osos estaban diseñadas para atrapar la pata de un oso, con las mandíbulas cerrándose alrededor de la extremidad, idealmente fracturando huesos y dificultando el escape. Sin embargo, estos dispositivos requerían ser colocados a lo largo de senderos establecidos, por donde los osos transitaban naturalmente. Esto implicaba colocarlas en huellas de animales, cerca de fuentes de agua o entre matorrales de bayas. Eran inadecuadas para salvaguardar una ubicación estática. Por ejemplo, un campamento. El oso necesitaba acercarse a la trampa. La trampa no podía ser llevada al oso. Esto representó el problema central inicial que Thomas identificó. Las trampas protectoras requerían un mecanismo operativo diferente en comparación con las trampas de caza. El segundo desafío se refería a la pura fuerza, incluso cuando un oso pisaba directamente un dispositivo y sus mandíbulas se cerraban correctamente, los grizzlies poseían la fuerza suficiente para liberarse. Thomas había escuchado relatos de otros tramperos. Un oso atrapado en una trampa típica lucharía ferozmente. Ocasionalmente, la trampa se rompería. Otras veces, la pata del oso se fracturaría, pero la criatura aún escaparía, arrastrando un dispositivo hasta que se desprendiera. En ocasiones, la cadena cedería. Un mecanismo de trampeo efectivo, solo el 50% de las veces, resultó insuficientemente fiable para proteger un campamento, donde un resultado fallido significaba fatalidad. La tercera dificultad residía en la activación. Las trampas convencionales empleaban un gatillo tipo plato. Se requería que el oso pisara una superficie plana con masa adecuada para activar el resorte. Los grizzlies eran conocidos por su inteligencia. Los osos maduros aprendían a identificar y evitar los platos de las trampas. Incluso los osos jóvenes a veces podían sortear los gatillos si eran discernibles o si la tierra circundante había sido alterada. Mientras colocaba trampas, Thomas necesitaba un mecanismo de activación eficaz incluso con osos cautelosos. Fue a 2 sitios de trampeo adicionales a finales de marzo. Conversó con individuos que habían vivido confrontaciones con osos y absorbió sus relatos. Un trampero, William Cross, estaba dentro de su vivienda cuando un oso intentó forzar su entrada. La puerta resistió el asalto únicamente porque William la había reforzado con bandas metálicas. Otro trampero, Laurent Benoit, un franco-canadiense, vio destruidas sus provisiones de invierno después de que un oso destrozara el costado de su cobertizo de almacenamiento. Laurent posteriormente disparó al animal. Pero el daño era irreparable. Cada discusión reforzaba el conocimiento existente de Thomas. Las técnicas contemporáneas eran ineficaces. Los rifles requerían golpear puntos críticos en un animal, los cuales están diseñados para resistir lesiones. Si bien las cabañas podían reforzarse, esto no ofrecía ayuda a los cazadores que operaban lejos de edificios permanentes. Las trampas ocasionalmente tenían éxito, pero fallaban excesivamente. La población fronteriza se había resignado a estas limitaciones, pero Thomas se negó a hacerlo. A principios de abril, su diario contenía 20 páginas llenas de observaciones, dibujos e indagaciones. Necesitaba ayuda. Específicamente, necesitaba a un individuo con un conocimiento superior de metalurgia e ingeniería que el que poseía cualquier trampero. Necesitaba un metalúrgico. Thomas llegó a Fort Laramie el 2 de mayo de 1839, después de un viaje de 12 días desde la cordillera Wind River. El fuerte servía como centro comercial y estación militar situado en el río North Platte. Era uno de los escasos lugares en la zona donde había artesanos competentes disponibles. Thomas había visitado previamente en 2 ocasiones para comerciar pieles. En este viaje buscaba metal y conocimientos especializados. Descubrió ambos en una fragua conectada al recinto principal del fuerte. Heinrich Vogel, un migrante alemán, había llegado a América 6 años antes. Antes de trasladarse al oeste a Fort Laramie, había trabajado en fundiciones industriales en Pensilvania. Allí, el ejército le compensaba por el mantenimiento de armas, la reparación de equipos y la producción de herrajes, que era imposible transportar desde las regiones orientales. Su taller estaba ampliamente equipado para las condiciones de la frontera, con una fragua adecuada, numerosos yunques, martillos de diferentes dimensiones e implementos de metalurgia, que eran poco comunes entre la mayoría de los metalúrgicos de la zona. Thomas se presentó y articuló sus requisitos. Heinrich prestó atención sin interrumpir.
Una vez que Thomas concluyó su relato del asalto del oso y sus conceptos para una trampa protectora, Heinrich pidió ver los dibujos. Thomas extendió las páginas de su diario sobre el banco de trabajo. Las ilustraciones representaban configuraciones de trampas circulares, diversos arreglos de mandíbulas y sistemas de resortes que se desviaban de la fabricación convencional. Heinrich los examinó atentamente durante varios minutos. Posteriormente, levantó la vista y planteó una pregunta. ¿Qué recursos financieros poseía Thomas? Thomas había conservado la mayor parte de sus ingresos de los 2 periodos de trampeo anteriores. Había tenido la intención de destinar los fondos a extender sus rutas de trampas y adquirir equipo superior. Ahora, estaba preparado para comprometerlos en un esfuerzo experimental. Informó a Heinrich que podía cubrir los costos de las materias primas y la mano de obra. Heinrich cotizó una suma para construir 3 trampas experimentales, adhiriéndose a los requisitos precisos de Thomas. El gasto fue considerable. Thomas consintió sin dudarlo. Dedicaron la semana inicial a deliberar sobre los desafíos de diseño. La disposición circular que Thomas había esbozado era intrigante, pero mecánicamente intrincada. Una forma circular aseguraba una distribución uniforme de la fuerza, lo cual era beneficioso, pero requería un sistema de resortes lo suficientemente robusto como para sujetar las mandíbulas alrededor de un diámetro de 1,5 metros. Heinrich determinó la tensión de resorte requerida, descubriendo que excedía significativamente la capacidad de los resortes de trampa típicos. En consecuencia, tendrían que forjar resortes a medida con acero de alto carbono correctamente tratado térmicamente. Almacenar la máxima energía posible sin fracturar los dientes de la mandíbula planteaba una dificultad adicional. Thomas deseaba que estuvieran inclinados hacia adentro para evitar que cualquier criatura capturada se retirara. Heinrich aclaró que tales dientes inclinados hacia adentro requerirían un refuerzo en la base para evitar que se doblaran al ser sometidos a presión, lo que los llevó a probar varios diseños de dientes. Después de forjar y martillar piezas de prueba contra un yunque para simular impactos, el diseño más efectivo incorporó dientes de 20 centímetros de longitud. Estos tenían 1,9 centímetros de grosor en su base, estrechándose hasta puntas agudas, y presentaban una suave curva que canalizaba la fuerza hacia abajo en la estructura de la trampa, en lugar de lateralmente donde podría ocurrir una distorsión. El sistema de activación sufrió 4 revisiones. La versión inicial resultó ser demasiado sensible, activándose con el viento o criaturas pequeñas, mientras que la segunda era excesivamente rígida, requiriendo demasiada fuerza. La tercera iteración funcionó, pero era susceptible a que la humedad congelara sus componentes. El cuarto diseño incorporó una bandeja de disparo blindada con cuero para impermeabilización. Además, contaba con un ajuste de tensión, lo que permitía una calibración precisa in situ. Al finalizar la tercera semana, Heinrich había terminado de construir la trampa inicial. La trampa inaugural tenía una masa de 82 kilogramos, que a Thomas le costaba levantar sin ayuda. Heinrich había utilizado exclusivamente hierro, forjado a partir de componentes de vagones recuperados y maquinaria dañada. Su marco formaba un círculo impecable, de 1,5 metros de diámetro, con 24 dientes distribuidos uniformemente a lo largo de su borde interior. El conjunto de resortes estaba colocado debajo de la bandeja circular. Estaba comprimida y asegurada por una sencilla barra de activación. Cuando se aplicaba presión a la bandeja, la barra se desenganchaba, haciendo que las mandíbulas se cerraran con la fuerza suficiente para romper el mango de una pala. Después de su prueba inicial, Thomas compensó a Heinrich por las 3 trampas a principios de junio y organizó su transporte de regreso a las montañas mediante animales de carga. La expedición duró 8 días. Otros tramperos que encontró en el camino observaron los dispositivos y le hicieron preguntas, y la mayoría de las respuestas variaron desde la incredulidad hasta la burla descarada. Las trampas eran excesivamente pesadas, demasiado intrincadas y muy caras, como le informó a Thomas un trampero, George Henderson. Había malgastado sus fondos en una elaborada obra de metal que nunca superaría a un rifle fiable. Thomas no ofreció ninguna refutación, simplemente continuó su viaje. Regresó a la cordillera Wind River a mediados de junio y eligió un lugar de prueba cerca de su campamento. Durante el mes inicial evaluó las trampas utilizando objetos inanimados. Las desplegó y activó utilizando troncos de diferentes masas. El aparato funcionó de manera fiable y las mandíbulas se cerraron con una potencia notable. Sin embargo, Thomas identificó rápidamente el problema principal. Los dientes se deformaban al golpear troncos sustanciales en ángulos particulares, no gravemente, pero lo suficiente como para causarle preocupación. Dedicó 3 días a rectificar los dientes doblados con un martillo de mano y un yunque improvisado, concluyendo que los dientes requerían un tratamiento térmico superior o bases más sustanciales. Un segundo problema surgió a finales de junio, debido a la humedad. Una semana de lluvias enfangó la zona de pruebas, haciendo que el mecanismo de disparo funcionara lentamente. El lodo se infiltró en la carcasa del muelle, generando resistencia que dificultó su despliegue correcto. Thomas desmontó completamente una trampa y la limpió a fondo.
Luego, intentó lubricar los componentes móviles con grasa de oso. Aunque esto ofreció cierta mejora, no resolvió completamente el problema. Finalmente, fabricó cubiertas de cuero para el mecanismo de disparo. Estas cubiertas, tratadas con resina de pino para hacerlas impermeables, excluyeron en gran medida la humedad sin afectar la capacidad de respuesta del gatillo. Para el mes de julio, Thomas se consideró preparado para desplegar las trampas contra criaturas vivas. Colocó una trampa cerca de un sendero de animales y atrajo los alrededores con restos de alce. Durante la semana siguiente, fauna más pequeña la activó en 2 ocasiones. Tanto un coyote como un lobo fueron capturados, pero ambos perecieron por el impacto de las mandíbulas, lo cual no era el resultado deseado. Thomas necesitaba que el dispositivo inmovilizara sin necesariamente causar la muerte. Una criatura muerta no podía probar la capacidad de la trampa para retener algo que aún luchaba. Alteró sutilmente la tensión del muelle, disminuyendo así la velocidad de cierre. Sin embargo, se aseguró de que quedara suficiente fuerza para evitar cualquier escape. A principios de agosto, un oso negro joven descubrió el cebo. La trampa lo aseguró perfectamente. El oso luchó durante casi 5 minutos, intentando liberarse, pero la trampa mantuvo su agarre sin que las púas se deformaran ni el aparato fallara. Thomas observó desde su escondite, luego avanzó con cautela. Luego abatió al oso con un solo disparo de rifle. El dispositivo había funcionado, pero Thomas entendió que un oso negro joven, posiblemente de 90 kilogramos, era muy diferente a un grizzly de 317 kilogramos. El invierno de 1839 llegó prematuramente. Para noviembre, las nevadas habían dejado los puertos de montaña intransitables y Thomas guardó sus 3 trampas en una hondonada protegida, envueltas en lona aceitada para inhibir la corrosión. Pasó el periodo invernal en Fort Laramie, realizando diversas tareas y haciendo preparativos para la primavera. En múltiples ocasiones discutió posibles modificaciones con Heinrich Vogel. Las púas requerían bases más sustanciales, y las carcasas del gatillo exigían un sellado mejorado. Heinrich accedió a implementar estas mejoras siempre que Thomas le devolviera las trampas en primavera. En abril de 1840 anunció el deshielo. Thomas recuperó sus trampas y regresó a Fort Laramie. Heinrich completó los ajustes en 2 semanas. Las púas refinadas exhibían una fuerza considerablemente mayor. Los compartimentos del gatillo estaban ahora completamente sellados por tapas metálicas con bisagras que permitían el acceso para el mantenimiento, pero impedían la entrada de humedad durante el funcionamiento. Thomas compensó el trabajo y se preparó para regresar a las tierras altas. Antes de su partida, se enteró de que Jacob Thorne estaba organizando una nueva excursión de caza. Thomas localizó a Jacob en el puesto comercial del fuerte. Jacob lo reconoció y conversaron sobre el asalto del año anterior. Jacob preguntó sobre las actividades de Thomas desde entonces. Thomas dio detalles sobre las trampas. Jacob mostró interés, pero no se convenció. Afirmó que Thomas era bienvenido a unirse a su expedición si lo deseaba. El grupo tenía la intención de adentrarse en las montañas Absaroka para un viaje de caza de 3 meses que comenzaría a principios de mayo. Un total de 8 individuos, todos cazadores experimentados, planeaban operar en vías fluviales ricas en castores y pastos de alces. Thomas asintió sin dudarlo. El grupo de caza se reunió el 7 de mayo. Además de Thomas y Jacob, otros 6 individuos estaban presentes. Martin Cole y James Peterson, hermanos de Ohio, llevaban 4 años dedicándose a la caza con trampas. Robert Hawkins, un explorador exmilitar, Daniel Freeman, de apenas 22 años en su segunda temporada, y Antoine Mercier, un viajero franco-canadiense. Poseían una vasta experiencia en la naturaleza salvaje. Edward Walsh completaba el grupo. Un individuo reservado que prefería la soledad, pero era conocido por su excepcional puntería. Al observar las trampas de Thomas, las reacciones de los hombres fueron las esperadas. Martin Cole se rió entre dientes, preguntando si Thomas pretendía capturar toda la montaña. James Peterson levantó una sola trampa varios centímetros, cuestionando cómo Thomas esperaba transportar 3 de esos dispositivos, además de su equipo estándar. Robert Hawkins inspeccionó el aparato y admitió que el diseño era notable, aunque dudaba de su practicidad. Solo Jacob y Antoine parecían genuinamente intrigados. Antoine, habiendo sobrevivido a un ataque de oso grizzly 3 años antes, llevaba cicatrices en el pecho como prueba. El grupo viajó hacia el noroeste desde Fort Laramie hacia la cordillera Absaroka. La expedición duró 9 días. Establecieron un campamento principal cerca de una red de arroyos que mostraba indicios de prósperas poblaciones de castores. El lugar ofrecía excelentes condiciones para la caza y la captura, con abundante vida silvestre, agua potable, leña y una topografía defendible. Thomas comenzó rápidamente a desplegar sus trampas. Cada tarde, formando un perímetro suelto alrededor del campamento, a unos 27 metros de los refugios. Los otros hombres observaron, pero no ofrecieron ayuda. Esta rutina se estableció rápidamente. Cada mañana, Thomas inspeccionaba y rearmaba sus trampas. Cada tarde, las reubicaba una vez que el campamento estaba organizado.
Este procedimiento solía requerir unos 40 minutos. Los otros tramperos comenzaron a referirse a ellas como la locura de Garrett. Thomas ignoró las bromas. Rutinariamente verificaba la sensibilidad del gatillo, eliminaba obstrucciones de los dispositivos y mantenía sus ubicaciones. Entendía que la prueba definitiva llegaría eventualmente. Esa prueba ocurrió el 23 de mayo de 1840. Aproximadamente 2 horas después de la medianoche, Thomas se despertó con un ruido que había llegado a identificar, una entidad sustancial navegando a través de la maleza con cuidadosa deliberación. Permaneció inmóvil dentro de su saco de dormir, escuchando. El campamento estaba en silencio, salvo por los ronquidos que emanaban de uno de los refugios. La fogata se había reducido a brasas. Thomas extendió lentamente la mano para coger su rifle y se sentó en silencio. Aproximadamente a 27 metros más allá del resplandor del fuego, pudo discernir ramas rompiéndose, lo que se acercaba. Estaba rodeando la periferia del campamento, investigando. Thomas se levantó y se dirigió al lugar donde dormía Jacob Thorne. Tocó suavemente el hombro de Jacob y Jacob se despertó de inmediato. Un instinto de supervivencia perfeccionado por años en la naturaleza. Thomas murmuró 2 palabras. Oso acercándose. Jacob asintió y comenzó a despertar a los otros hombres discretamente. En 2 minutos, los 8 tramperos estaban alerta, armados y observando la oscuridad más allá de su campamento. El grizzly emergió en la periferia de la luz del fuego. Era un macho sustancial, probablemente pesando alrededor de 270 kilogramos. Con un pelaje distintivo con puntas plateadas a lo largo de sus hombros. El oso se detuvo. Luego se irguió sobre sus patas traseras, olfateando el aire. Había detectado inconfundiblemente el campamento y estaba investigando. Thomas contó los segundos. El oso bajó a 4 patas y avanzó, siguiendo lo que Thomas identificó como un sendero de animales que conducía directamente hacia los refugios. El sendero conducía a través del límite de la trampa. Thomas dio órdenes en voz baja. Nadie dispara a menos que la trampa falle. Los hombres mantuvieron sus posiciones, con los rifles preparados pero apuntando hacia abajo. El oso avanzó con un sigilo notable para una criatura de sus dimensiones. Se detuvo 2 veces para olfatear el aire, luego continuó. Aproximadamente a 36.6 metros, se detuvo una vez más. Thomas observó cómo giraba la cabeza, escudriñando la disposición del campamento antes de reanudar su movimiento, dirigiéndose directamente por el sendero. Thomas siguió la trayectoria del oso, contando. 3 pasos más, 2 pasos más. La pata delantera izquierda del oso activó entonces el plato del gatillo, produciendo un sonido similar al de una rama rompiéndose. El mecanismo de resortes se activó, haciendo que las mandíbulas se cerraran con tal fuerza que Thomas percibió la colisión desde unos 27,4 metros de distancia. El oso rugió y retrocedió, pero la trampa permaneció segura. Los dientes de la trampa habían perforado su pelaje y se habían clavado en su extremidad. El oso luchó contra la masa del dispositivo, arrastrándolo unos pocos metros, pero la trampa resultó demasiado pesada para ser movida significativamente. Además, los dientes angulados hacia adentro impedían que la pata se soltara. El grizzly luchó contra la trampa durante aproximadamente medio minuto, tirando, girando y mordiendo el metal. Entonces, Jacob dio una orden en voz baja. 3 individuos dispararon sus armas simultáneamente. Los 3 proyectiles impactaron. El oso cayó inmóvil. Un profundo silencio envolvió el campamento durante unos momentos. Posteriormente, Robert Hawkins profirió una exclamación y se rió. Martin Cole procedió a inspeccionar la trampa. Antoine Mercier, descuidando momentáneamente la prudencia, simplemente reconoció a Thomas con lo que parecía ser deferencia. Jacob Thorne avanzó hacia el oso muerto. Luego examinó cómo la trampa lo había asegurado. Se volvió hacia Thomas preguntando por el costo de encargar a Heinrich Vogel la construcción de un reemplazo. Thomas le cotizó 30 euros. Jacob declaró que ofrecería 40 euros si Thomas podía conseguir su fabricación en un solo mes. A la mañana siguiente, 3 miembros adicionales del grupo habían presentado solicitudes comparables. Thomas regresó a Fort Laramie a finales de junio de 1840, llevando encargos para 7 trampas y una compilación de ajustes derivados de su eficacia operativa. Heinrich Vogel estaba presente en su taller, reparando un eje de carreta fracturado a la llegada de Thomas. Heinrich dejó a un lado su martillo y prestó atención mientras Thomas relataba el exitoso enfrentamiento con el oso. Posteriormente, Thomas detalló las mejoras necesarias. Los dientes habían perforado eficazmente, pero 2 habían sufrido una ligera deformación debido a las violentas luchas del oso. El mecanismo de activación había funcionado impecablemente, pero se requería una función de reinicio más rápida para los campamentos que se reubitaban con frecuencia. La masa total dificultaba el transporte. A través de terrenos irregulares. Heinrich revisó las observaciones y dibujos de Thomas. Propuso múltiples soluciones. Para los dientes, tenía la intención de emplear una aleación de acero más robusta.
e incorporar nervaduras de refuerzo a lo largo de la parte trasera de cada diente. Esta modificación mejoraría la durabilidad sin aumentar sustancialmente la masa. En cuanto al mecanismo de disparo, ideó un aparato de reinicio simplificado, utilizando una sola palanca en contraste con el procedimiento de varias etapas que exigían las trampas existentes de Thomas. Para abordar el problema de la masa, Heinrich propuso excavar porciones del marco circular que no soportaban la carga principal. Esto podría disminuir la masa total entre 9 y 14 kilogramos. Durante 15 días realizaron experimentos, asegurándose de que no se sacrificara la integridad estructural. Heinrich fabricó dientes de prueba empleando varias aleaciones de acero y procesos térmicos. Los flexionó intencionadamente para determinar su punto de ruptura. El diseño mejorado soportó una fuerza significativamente mayor antes de ceder. Thomas evaluó entonces el sistema de reinicio del gatillo actualizado. Ahora podía rearmar una trampa repetidamente en menos de 3 minutos, una mejora notable con respecto al procedimiento anterior de 7 minutos. La disminución de la masa resultó efectiva, tal como Heinrich había previsto. La trampa refinada tenía una masa de 69 kilogramos, considerablemente más ligera, pero aún robusta. La fabricación comenzó en julio y Heinrich empleó a un aprendiz para ayudar con el mayor volumen de trabajo. Se estableció un método de montaje. Heinrich fabricaba las piezas principales, mientras que el aprendiz se encargaba de los toques finales y la construcción. Desde la materia prima hasta el artículo final, cada trampa requería aproximadamente 6 días para terminarse. Para septiembre, Heinrich había terminado 9 trampas y Thomas había entregado 7 a los tramperos que habían hecho pedidos, conservando 2 modelos mejorados para su uso personal. Durante el otoño y el invierno de 1840, las noticias continuaron circulando dentro de la hermandad de tramperos. Thomas se reunió con otros cazadores en Fort Laramie y en numerosos campamentos por todo el territorio. Muchos conocían la trampa capaz de detener a un grizzly, aunque algunos mantenían sus dudas. Por el contrario, otros deseaban inspeccionar las trampas de primera mano. Thomas las exhibió con gusto y explicó los conceptos de diseño. Varios tramperos preguntaron sobre la replicación del diseño y que herreros locales construyeran sus propias versiones. Thomas accedió de inmediato, ya que nunca había tenido la intención de salvaguardar el diseño o regular su fabricación. Para la primavera de 1841, 3 herreros adicionales en la zona estaban fabricando adaptaciones del plano de la trampa de Thomas. Samuel York, un herrero en Fort Bridger, creó un modelo algo más compacto, que tenía una masa de 54 kilogramos. Patrick O'Brien, un herrero itinerante, construyó trampas con dientes rectos en lugar de curvos que funcionaban aceptablemente, aunque no tan eficazmente como la configuración curva de Heinrich. Las divergencias preocuparon a Thomas menos de lo previsto. El concepto fundamental estaba ganando terreno, con los cazadores protegiendo sus campamentos, estableciendo límites defensivos, en lugar de depender exclusivamente de las armas de fuego y el azar. Este era el aspecto crucial. Thomas nunca había buscado ganancias financieras o reconocimiento público. Su objetivo había sido resolver un problema que amenazaba la vida, y el remedio ahora era accesible para todos los que lo necesitaban. El 18 de octubre de 1841, Thomas estaba con un grupo de caza compuesto por 14 individuos. Estaban acampados en un valle situado en la ladera occidental de la cordillera Teton. El contingente era más numeroso de lo habitual, habiendo sido reunido por un comerciante llamado Marcus Webb, quien había ideado un ambicioso viaje exploratorio de 6 meses. Thomas se había unido como guía, llevando consigo 4 de sus trampas. El campamento mostraba una excelente organización, con refugios dispuestos en un semicírculo aproximado y las trampas de Thomas estratégicamente colocadas a lo largo de la periferia. El lugar ofrecía buenas oportunidades de caza. Sin embargo, varios individuos habían informado haber observado indicios de osos en las cercanías. Huellas recientes, excrementos y marcas de garras en superficies arbóreas sugerían la presencia de al menos un grizzly sustancial en el área inmediata. El asalto ocurrió al anochecer del tercer día. Una osa grizzly acompañada de 2 cachorros emergió en la ladera sobre el campamento. La osa madre exhibió un comportamiento defensivo, respondiendo a lo que percibía como una amenaza. Al percibir una amenaza para sus crías, la osa lanzó un ataque no provocado. Thomas, al verla acercarse, gritó, lo que impulsó a los hombres a tomar sus armas de fuego. Sin embargo, establecer una defensa adecuada resultó imposible debido a la increíble velocidad de la osa. Su pata delantera golpeó la trampa inicial a máxima velocidad. Sus mandíbulas se cerraron de golpe, pero su inercia la impulsó hacia adelante. Arrastró el dispositivo aproximadamente 1.8 metros antes de que impidiera su avance. Rugiendo, intentó cambiar su rumbo, pero su pata trasera izquierda cayó sobre la segunda trampa, y la fuerza del impacto la lanzó a un lado. Con 2 extremidades ahora atrapadas, su considerable tamaño y fuerza le permitieron seguir en movimiento. Los hombres disparaban, pero la luz del día disminuía. El desorden hizo que la puntería precisa fuera casi inalcanzable.
La osa llegó al perímetro del campamento arrastrando aún ambas trampas y arremetió contra la tienda más cercana con su pata delantera libre. La tienda se derrumbó. Daniel Freeman, que había estado dentro, salió apresuradamente por la parte trasera y rodó hasta ponerse a salvo. La osa entonces saltó hacia él. Su pata delantera derecha cayó sobre la tercera trampa, situada precisamente donde Thomas había anticipado que pisaría una criatura agresiva. Las mandíbulas se cerraron de golpe, y la osa quedó ahora inmovilizada por tres extremidades. La masa acumulada de 204 kilogramos de hierro detuvo su avance. Luchó ferozmente, intentando liberarse. Jacob Thorne y Robert Hawkins, desde ambos flancos, Jacob Thorne y Robert Hawkins avanzaron, con sus rifles preparados. Descargaron sus armas simultáneamente a corta distancia. Ambos proyectiles alcanzaron órganos vitales, y la osa se desplomó. La totalidad del enfrentamiento, desde su manifestación inicial hasta el disparo final, había transcurrido en menos de 3 minutos. Un silencio se apoderó del campamento, roto solo por la respiración agitada y el sonido de alguien atendiendo a Daniel. Daniel Freeman, por cualquier herida, estaba visiblemente angustiado, pero físicamente ileso. Otros 2 individuos sufrieron heridas leves. Uno había tropezado mientras huía de su refugio y sufrió contusiones en las costillas. Otro hombre se había lacerado la mano con una cuchilla durante la apresurada búsqueda de armamento. Marcus Webb rodeó deliberadamente a la osa muerta. Escudriñó el funcionamiento sinérgico de las 3 trampas para frustrar su asalto. Luego se volvió hacia Thomas y pronunció una observación que resonaría en todo el territorio. Durante los meses siguientes, sin esos dispositivos, ella habría penetrado en las tiendas con los ocupantes aún dentro. Thomas no ofreció respuesta. Ya estaba inspeccionando los mecanismos de las trampas en busca de cualquier deterioro. Estaba formulando estrategias de reparación y contemplando modificaciones posicionales para el campamento del día siguiente. La novedosa invención había funcionado precisamente como se había concebido. La narrativa del incidente de Teton se difundió rápidamente por la comunidad de tramperos de la frontera durante la temporada de invierno de 1841. Marcus Webb relató la historia en Fort Bridger, Fort Laramie y cada puesto comercial situado entre ellos. Otros miembros de la expedición corroboraron los detalles. Un oso grizzly atacando acompañado de sus crías, representando el mayor peligro que un cazador podría enfrentar. Había sido frustrado por un posicionamiento juicioso de las trampas antes de llegar al campamento principal. Es concebible que 2 hombres podrían haber perecido sin esos dispositivos. Este relato alteró las consideraciones estratégicas para las expediciones de caza que se aventuraban en hábitats ursinos. Para la primavera de 1842, Heinrich Vogel fabricaba una docena de trampas mensualmente, pero seguía sin poder satisfacer el volumen de solicitudes entrantes. El costo se había estabilizado en $30 por dispositivo de trampeo, una suma considerable, pero se percibía progresivamente como un aparato indispensable en lugar de un lujo superfluo. Los herreros de Fort Bridger, Bent's Fort y Fort Hall también fabricaron sus propias versiones. Los diseños específicos diferían en aspectos menores. Sin embargo, se adhirieron a los principios fundamentales establecidos por Thomas: marcos circulares, dientes angulados hacia adentro y mecanismos de resorte lo suficientemente robustos como para detener criaturas sustanciales. Además, se incorporaron sistemas de disparo destinados a perímetros defensivos en lugar de senderos de caza. El ejército de los Estados Unidos se enteró de esto en 1843. En 1843, el capitán James Morrison inspeccionó las trampas de Heinrich durante una visita a Fort Laramie. Morrison supervisaba las operaciones de seguridad en varias guarniciones fronterizas. Dado que los encuentros con osos representaban un riesgo tanto para el personal militar como para los civiles allí, encargó 20 trampas para su despliegue en puestos de los territorios de Wyoming y Montana. Este respaldo militar otorgó mayor credibilidad al diseño. Si las Fuerzas Armadas confiaban en estas trampas para la protección de los fuertes, los cazadores civiles se sentían seguros al emplearlas para salvaguardar sus campamentos. Surgieron diferentes versiones para satisfacer diversas necesidades. Algunos tramperos solicitaron modelos más compactos, de aproximadamente 36 kilogramos, para cazadores individuales. Estos cazadores solitarios no podían transportar las trampas de tamaño estándar. Por el contrario, otros deseaban modelos más grandes con dientes más robustos, específicamente para la caza intencional de osos, no solo para defensa. Un puñado de cazadores ingeniosos ideó versiones portátiles que podían desmontarse en partes y reconstruirse en su destino. Cada una de estas adaptaciones conservó el diseño estructural central que Thomas había concebido, pero lo modificó para situaciones particulares. Para 1845, las empresas comerciales comenzaron a vender estas trampas. La American Fur Company, por ejemplo, las incluyó en sus inventarios de suministros. Comerciantes independientes las transportaban a eventos de reunión, donde los tramperos adquirían el equipo necesario para la próxima temporada.
Esta amplia disponibilidad implicaba que cualquier cazador dispuesto a gastar entre 30 y 40 dólares estadounidenses podía obtener un nivel de protección que había sido inaccesible media década antes. Los registros de la época, a pesar de su naturaleza fragmentada, indican una reducción notable en los encuentros mortales con osos entre los grupos que empleaban defensas de trampas perimetrales. Thomas persistió en la caza y en la dirección de expediciones, a lo largo de la década de 1840 y hasta bien entrada la de 1850. Nunca obtuvo un beneficio financiero sustancial de su creación, aparte de sus tarifas estándar como guía. Había difundido el diseño sin restricciones, y nunca buscó patentar o regular su fabricación. Otros individuos obtuvieron ingresos produciendo y comercializando las trampas. Para 1850, Thomas parecía satisfecho de haber resuelto el problema que inicialmente se propuso abordar. Sus trampas, o sus diversas adaptaciones, se habían convertido en equipo estándar en toda la zona de las montañas rocosas. El concepto subyacente había evolucionado hasta convertirse en una parte fundamental de la infraestructura de la región. Eran tan ubicuas y esperadas como las armas de fuego y las cuchillas. La trampa, que se originó como una reacción intensa a un evento trágico, simplemente se había convertido en el método por el cual la gente sobrevivía. En áreas habitadas por osos grizzly. Era tan común que los tramperos más jóvenes no podían recordar un periodo en el que las trampas perimetrales defensivas no fueran accesibles. Thomas Garrett falleció el 3 de noviembre de 1868 en una modesta vivienda cerca de Bozeman, territorio de Montana. Tenía 54 años de edad y su muerte fue atribuida a la neumonía, una condición bastante prevalente durante los severos inviernos de la región. Había estado viviendo solo, aún liderando grupos de caza esporádicos, pero dedicando principalmente su tiempo a atender sus líneas de trampas. Un vecino lo descubrió 48 horas después de su fallecimiento y organizó su entierro en un modesto camposanto, habiendo instruido previamente a jóvenes en métodos de supervivencia en la naturaleza. Situada en una ladera con vistas al Valle de Gallatin, sus pertenencias personales eran escasas. La vivienda contenía muebles esenciales, equipo de caza y 3 diarios encuadernados en cuero. Estos estaban llenos de dibujos y anotaciones sobre la construcción de trampas, el comportamiento animal y conocimientos sobre la supervivencia en la naturaleza. Su hermana, residente en Ohio, obtuvo la posesión de estos diarios. Ella los conservó, sin ser consciente de su importancia. Muchos años después, su nieto los presentó a una sociedad histórica ubicada en Montana. Académicos que estudiaban la vida en la frontera descubrieron los diarios en 1923 y reconocieron su valor como registros de ingenio práctico dentro de la frontera americana. Thomas había permanecido soltero. No tenía hijos. El puñado de personas que lo conocían lo caracterizaron como reservado, capaz y sumamente concentrado en cualquier problema que buscara resolver. No buscaba reconocimiento ni fama. Cuando se le preguntó sobre la construcción de la trampa, enfatizó la destreza metalúrgica de Heinrich Böbel por encima de sus propios conceptos. Si tramperos menos experimentados solicitaban orientación, él les transmitía todo su conocimiento sin esperar remuneración ni reconocimiento, lo más parecido a un legado intencional que dejó. Fue la experiencia que transmitió a quienes aprendieron de él. Sin embargo, el legado no intencionado perduró considerablemente más tiempo. A lo largo de las décadas de 1850 y 1860, los tramperos, cazadores, buscadores de oro y colonos persistieron en utilizar versiones modificadas del diseño de trampa defensiva que Thomas había ideado. Estas trampas protegían campamentos, asentamientos, actividades mineras y estaciones aisladas. No se pueden determinar cifras precisas, pero los registros históricos citan numerosas ocasiones en las que los límites de las trampas evitaron ataques de osos. Tales ataques habrían provocado muertes o heridas graves. Historiadores contemporáneos estiman que se salvaron las vidas de varias docenas de personas en las décadas siguientes, gracias a la construcción de estructuras defensivas eficaces. Esto ocurrió antes de que cualquier conflicto directo se volviera inevitable. Museos ubicados en Montana y Wyoming exhiben trampas auténticas estilo Garrett. La Teton, Sociedad Histórica del Condado, posee uno de los modelos iniciales de Heinrich Vogel, que sigue funcionando después de más de 150 años. El Museo del Hombre de la Montaña, ubicado en Pinedale, Wyoming, incorpora la fabricación de trampas dentro de sus exhibiciones sobre los avances de la frontera. Exámenes académicos del ingenio fronterizo frecuentemente hacen referencia a las trampas de Thomas, como ejemplos de resolución pragmática de problemas que surgieron de la exigencia, en lugar de un aprendizaje estructurado o un respaldo organizacional. La expresión «construido como una trampa Garrett» apareció en correspondencia y diarios desde la década de 1850 hasta la de 1880, significando una construcción capaz de soportar circunstancias severas. La comparación figurada persistió más tiempo que la comprensión de la identidad de Garrett.
o lo que realmente había creado. Para el comienzo del siglo XX, solo un puñado de individuos recordaba la narrativa precisa. Sin embargo, el principio fundamental que Thomas había demostrado seguía siendo válido. Una combinación de intelecto y previsión podría superar los peligros inherentes de la naturaleza indómita. Una ingeniería sólida evitó dificultades antes de que se convirtieran en emergencias. La falta de voluntad de un individuo para conceder que las vidas humanas debían perderse por razones evitables tenía el potencial de alterar cómo toda un área geográfica gestionaba su supervivencia. La disposición circular de dientes de hierro que detuvo a un oso grizzly en 1840 fue más que un simple dispositivo de captura. Era la prueba de que existían mejores soluciones si alguien se preocupaba lo suficiente por encontrarlas.